a través de la red social X, antiguo Twitter, con diversas personalidades como Pelegrín Castillo. También se ha referido al Estado, le ha faltado el respeto llamándolo xenófobo, llamando que nosotros promovemos la patria. El tema del racismo en sí, ese discurso, es un relato que viene importado de Estados Unidos. Estamos hoy día asumiendo un discurso racista que no tiene que ver absolutamente nada con la realidad de países como República Dominicana. Sencillamente por aplicar la defensa de su territorio, la defensa de los empleos, de los hospitales, de las escuelas, del registro civil y de todo lo que son los fueros inherentes a nuestro país que están amenazados. Colocar en la ecuación de que bien se puede tratar simplemente de un activista que, dado su basamento ideológico, está convencido de que en República Dominicana existe un problema de racismo. En nuestro ordenamiento jurídico debió ser votada en el Congreso, que es el poder principal del país, donde están representadas todas las fuerzas, y una votación en el Congreso implica que la República Dominicana recorta su soberanía para hacer prevalecer la soberanía de la Corte. En el artículo 128 de la Constitución tiene dentro de su prerrogativa, y me permito leer brevemente, el literal K: hacer, arrestar o expulsar conforme a la ley a los extranjeros cuyas actividades fueren o pudieran ser perjudiciales al orden público o a la seguridad nacional. La verdad que estuvimos en Haití en el año 2010, fruto de meses después del terremoto, Sí. del 12 de enero del año 2010. Y eso fue catastrófico. Ahí nos acompañaba, nos escoltaba la MINUSTAH por el auge, ¿verdad?, delincuencial, de violencia y de... Interesante que ustedes fueron a Haití a ayudar. Habría que ver si Lautaro Rivara, no Exacto. sabemos, quizás él estuvo en el 2010 en Haití ayudando también. Un sociólogo argentino lleva varias semanas siendo tendencia en República Dominicana por unas declaraciones polémicas en torno al manejo migratorio de nuestra nación. Lautaro Rivara, ya a estas alturas usted estará consciente de quién se trata, pero estos perfiles hacen su tarea. Y estoy seguro de que Lautaro Rivara sabe quién es Manuel Núñez, uno de los más destacados intelectuales dominicanos, que entre los temas que ha tratado en su bibliografía está el tema haitiano. No creo que a este segundo Lautaro Rivara haya interactuado con una voz más autorizada para manejar el tema que Manuel Núñez, que pasa a responder punto por punto. Víctor Eddie Mateo, la síntesis para pasar con el maestro. Adelante. Sí, se trata de un argentino sociólogo, dice también que es profesor según su perfil, que ha dado mucha agua que beber porque ha tenido unos intercambios a través de la red social X, antiguo Twitter, con diversas personalidades como Pelegrín Castillo. También se ha referido al Estado, le ha faltado el respeto llamándolo xenófobo, llamando que nosotros promovemos la patria y prácticamente colocándonos a nivel internacional como un país racista, también con otros personajes dominicanos, y recientemente estuvo incluso en el canal estatal donde tuvo un intercambio con el comunicador Víctor Gómez Casanova y la señora Selman, Lisette Selman. Donde prácticamente Víctor Gómez Casanova interviene diciéndole que lo que él tiene que hacer es llevarse, ¿verdad?, nacionales haitianos, ya que él nos acusa de tanto, no hace tantas acusaciones, debería llevarse a algunos haitianos a su casa o a su país
para cargar. El hecho es que ciertamente ha generado ciertas inquietudes, de hecho, hasta desde el punto de vista de la libertad de expresión, de que si un extranjero puede venir aquí o no, y que cómo quedamos nosotros a nivel internacional con este tipo de personalidades que vienen cada cierto tiempo, quizás a cumplir con una agenda. Pero permítame, antes de pasar directamente con Manuel Núñez, establecer algo que, Manuel, que no se dice, pero que es una realidad histórica. Señores, el tema del racismo en sí, ese discurso, es un relato que viene importado de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, que no pudo resolver su problema de choque, si se quiere, étnico-cultural, como parte de esa visión de imperio, que entiende que lo que es malo dentro tiene que serlo fuera. Y un ejemplo de esto es la relación del ser humano con las sustancias psicotrópicas y demás, que existía una relación histórica con eso. Y quien habla de ello no es más adicto que al café y el agua con sal y punto. No más de ahí. No obstante, hay que reconocer una realidad histórica que teníamos, que no representaba problemática social alguna hasta que se instauró, incluso terminando la Segunda Guerra Mundial, la famosa guerra contra las sustancias que pasaron a ser ilícitas. Y no hablo de las de la farmacología, porque lo que la gente no sabe, Manuel, es que inmediatamente se instauró esa guerra, curiosamente, las sustancias naturales fueron desplazadas por símiles de laboratorios que representaron millones de dólares en ganancia. Entonces, estamos hoy día asumiendo un discurso racista que no tiene que ver absolutamente nada con la realidad de países como República Dominicana. Adelante, Manuel. Mira, yo creo que realmente es lamentable que se permita que un extranjero se burle de la República Dominicana, se cisque en todo lo que es el honor nacional. Yo entiendo que hay muchos dominicanos traidores que lo promueven, que le sirven de base a esas declaraciones de ese señor argentino, al cual debería sencillamente aplicársele la ley, es decir, que los servicios de seguridad vigilen su paradero, su domicilio, que se le aplique la situación de persona non grata en la República Dominicana, porque está insultando a las autoridades, y eso. Incluso este argentino que presume de progresista, ¿verdad? Porque hay toda una tendencia ideológica en ello. En los países donde se aplica el progresismo, con el cual echó canas apoyándolo, en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, no duraría menos que una cucaracha en un gallinero. Quiere decir, sería expulsado de inmediato. Y en Haití que él defiende, pues yo le exhorto a él a que vaya a Haití. Como una anécdota interesante, yo conozco Haití bastante porque... ¿Has estado allá? He estado allí, fui en una época, fui bastante veces, hace ya muchos años, cuando era director general del Francés. Viajaba justamente invitado por mi colega en el Instituto de Puerto Príncipe, que venía aquí a comprar y que luego me invitaba a Haití para que yo, que le había servido. ¿Un amigo haitiano? No, francés. Ah, francés, ok. Sí. Y yo iba allí y recuerdo que en una ocasión, estando allí, teníamos un viaje a Cabo Haitiano y habíamos ido a la parte norte de Puerto Príncipe, a la montaña, ¿no? Subiendo Puerto Príncipe, más arriba de Petionville, la Montaña Noire. Y recuerdo que bajamos con retraso, ¿verdad? Porque el camino era bastante accidentado.
y me dijo, ya no podemos ir a Cabo Haitiano porque el tiempo que nos coge el viaje, nadie puede dar seguridad de la vida de un hombre blanco en medio del descampado en la noche. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo exhorto a este señor a que haga su periplo a Haití, el Haití que él defienda, que vaya allí, a que viva como piensa, que no sea hipócrita, a ver si sobrevive, que vaya allí y que se pasee por las noches, por las provincias de ese país, del país que él quiere traspasarnos a nosotros, irresponsablemente, cobardemente, abusando de la hospitalidad que este pueblo noble le ha dado, un pueblo tan noble que resulta que al señor Vargallosa, que nos insultó universalmente, porque publicó un artículo acusando a la República Dominicana de país nazi, irresponsablemente, igualmente, sencillamente por aplicar la defensa de su territorio, la defensa de los empleos, de los hospitales, de las escuelas, del registro civil y de todo lo que son los fueros inherentes a nuestro país que están amenazados por este desplazamiento masivo sin ningún tipo de consideraciones hacia nuestro territorio por parte de hordas haitianas. Este señor que publicó en El País y en 36 lenguas ese insulto contra la República Dominicana, El País le dio el premio Pedro Enrique Ureña, el Ministerio de Cultura y un grupo de... Pero después de eso, justamente. Claro. Y él, el día que recibe el premio, dice claramente, con un dejo, hay que reconocer, de sinceridad extraordinario. Él dice, yo pensé que el jurado que me dio este premio estaba loco. Fue bastante ilustrativo. Lo que muestra que en la República Dominicana hay una serie de personas que tienen tendencia a la autoflagelación, a tratar de hacernos pasar por las orcas caudinas a todos los que defendemos el país. Como ellos tenían la visión anterior de un mundo basado en la ideología, en ideologías milagrosas que han llevado al mundo al desastre. Todas, ¿no? Tanto el fascismo como el nazismo, como el comunismo, que fue el último talismán, ¿no?, de estos grupos, han llevado al mundo a desastres, a muertes, a destrucciones, y algunas de estas personas que tienen ese culto ideológico se han cebado y se siguen cebando contra el país, promoviendo a todos estos tipos de payasos, como el señor Lautaro, que son como los payasos que hacen mueca para que le hagan caso, ¿no? Es decir, o sea, pero evidentemente lo peor es darle cabida en los medios a personajes de tan baja estofa y de tan poca dignidad. Si él estima, si él tiene el pensamiento de que los haitianos son vilipendiados en la República Dominicana, que vaya a Haití, que viva allá, que hable con Barbecue, si sobrevive al imperio y al desastre y al hecatombe de las bandas. Porque evidentemente se supone que si usted defiende aquello, usted debe ser el primero en vivir como viven aquellos, ¿no? Es decir, y estar allí y padecer la suerte de los extranjeros. O sea, yo sé que mucha de la gente, hay gente que tiene una visión retorcida de la vida. Recuerdo que había unos antropólogos americanos que decían que los civilizados no eran los brasileños, sino los indios tupi, ¿no? Y hacían una especie de
de elogio desmesurado a favor de los indios Tupi, sobre todo el capitán Cobb, ¿no? Y luego de estos elogios, pues se cebaban contra los antropólogos y las personas que querían modificar y endulzar un poco las costumbres para hacerla, amoldarla un poco a nuestra vida occidental. Y entonces estos seguían proclamando que los civilizados eran los indios Tupi, solo que con el tiempo los indios Tupi se lo comieron y terminaron en el estómago de un indio Tupi. Allá tienen un ejemplo de civilización. No, esa no la conocía, está muy buena. Mira, escuchándote, me surge precisar que no siempre estos perfiles vienen de la mano de organismos extranjeros. Desconozco si es el caso de que él tiene algún tema de relaciones públicas con la ONU, por ejemplo, como se llama ese tipo de servicio, no lo sé. Ahora, también tenemos que traer o colocar en la ecuación de que bien se puede tratar simplemente de un activista que, dado su basamento ideológico, está convencido de que en República Dominicana existe un problema de racismo. No, pero evidentemente yo, en lo que he dicho, por lo general, esos tipos obedecen a ideologías, entre comillas, progres, ¿no? Que son filosocialistas, filocomunistas. Él puede perfectamente entrar en el paraíso cubano y ver si haciendo declaraciones semejantes puede durar media hora en Cuba, o en Nicaragua, o en Venezuela. ¿Entiendes? En cualquiera de los países que sirven de modelo, ¿no?, a mucha de esta gente, pues allí no se permanece. Y en el mismo Haití, que es el país, puede ensayar, porque yo entiendo que la visión que se tiene muchas veces son visiones de tratar de abusar de la hospitalidad. Y en el caso nuestro están abusando de la hospitalidad dominicana, de la paciencia, porque aquí hay muchos dominicanos que suelen bajarse los pantalones ante los extranjeros, ¿no? Y aquí vienen organismos internacionales, la ACNUR, la UNICEF, la CIDH, y han intentado, con la complicidad de dominicanos, han intentado desmoronar la soberanía nacional. Cuando uno habla de que las leyes dominicanas no pueden estar por debajo de tratados internacionales, enseguida aparecen unos abogaduchos queriendo imponer la ley internacional por encima de la Constitución dominicana. Cuando todo tipo de adscripción a cualquier organismo internacional es subsidiario, ¿no? Nosotros no podemos pensar que vamos a desbaratar nuestras leyes para que vengan a aplicarla aquí otros, ¿no? Como ocurrió en el caso de la CIDH. La CIDH nos ha condenado... La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto, nos ha condenado en 3 ocasiones por el caso Tide Méndez en el 98, por el caso Nadeye Dorsemá en el 2002, por el caso Tide Méndez en el 2014, por el caso Nadeye Dorsemá en el 2002 y por el caso Yanni Bosicó en el 98. Esas 3 condenas que ha recibido la República Dominicana las ha recibido injustamente, porque la adscripción a la Corte se produjo durante la etapa en que el presidente Fernández era el presidente y el embajador ante la OEA era Floyd Darío Espinal. El embajador no se inscribió en la Corte, pero para que eso tuviera validez era menester
que esa inscripción de aceptar la soberanía de la Corte en nuestro ordenamiento jurídico debió ser votada en el Congreso, que es el poder principal del país, donde están representadas todas las fuerzas, y una votación en el Congreso implica que la República Dominicana recorta su soberanía para hacer prevalecer la soberanía de la Corte. ¿Qué ocurrió? Que los 3 sometimientos que se nos hizo en la Corte se hizo violando la propia, el propio mandato de la Corte. La Corte es subsidiaria. No puede haber un sometimiento directo a la Corte, sino que deben agotarse los mecanismos internos de nuestro derecho, es decir, los demandantes, en este caso eran todos haitianos, deben agotar el mecanismo interno. El ordenamiento jurídico exactamente prevalece. En nuestras leyes, y si nuestras leyes les resultan insuficientes, entonces van a la Corte. Se van a la Corte, porque la Corte no es más que un tribunal subsidiario. Sí. No es el tribunal principal que reemplaza la soberanía dominicana. Pues no, los 3 sometimientos se hicieron directamente a la Corte. Correcto. Y las 3 condenas se hicieron desoyendo incluso a los tribunales dominicanos, lo cual evidentemente es una vergüenza que haya dominicanos que defiendan esa preeminencia de esa Corte. Un dato interesante, porque cuando se toca este tema, surge de inmediato el asunto de las parturientas, surge también el tema de los niños haitianos en las escuelas, y la respuesta que se suele dar a República Dominicana va en la tesitura de que nosotros estamos obligados a atender gratuitamente a esos niños en las escuelas y a las parturientas, y se vende como algo natural. Es decir, están obligados a atenderlos, están obligados a no cobrarles, a no esto, porque es algo natural. Porque tiene que ser no así. Espérate, voy para allá. Sin embargo, recientemente, tan reciente como hace unas horas, en Argentina, Javier Milei está proponiendo ante el Congreso que se elimine la gratuidad del servicio de salud a los migrantes en estatus ilegal. O sea, que se elimine el cobro gratuito. Y yo me hago una pregunta. Si eso se hace con los fondos que genera una clase en un país X, en este caso la clase media de República Dominicana, ¿cómo es que tú le vas a quitar de golpe y porrazo el derecho a esa clase o a ese país a decidir cómo quiere gastar su dinero? ¿Cómo es que tú le vas a eliminar ese derecho a esa gente? O sea, no hay respuesta para eso. Pero lo otro es, y esto es lo que no se dice, atención, escucha esto, Manuel. En Haití, los pocos servicios de salud que hay no son gratis. En Haití, a todo el mundo se le cobra. O sea, en Haití, el gobierno le cobra al haitiano el servicio de salud. O sea, en Haití no existe servicio de salud gratuito. Entonces, ¿cómo puede el dominicano incluso someter eso a debate? Y digo esto porque voy a ser reincidente con esto. Cuando a usted un médico en un hospital no público le trate con eso de que tiene que pagar, sabiendo usted que al haitiano o haitiana que va no le cobran, dése a respetar. Yo no sé cómo ni con qué, pero si eso se lo hacen en Francia, no hay problema. Si se lo hacen en Inglaterra, no hay problema. Si se lo hacen en Estados Unidos, no hay problema. Ese no es su país, pero en tu país, en mi país, es inadmisible, totalmente fuera de debate, que yo tenga que pagar sí o sí en un hospital público, mientras que el haitiano, que su gobierno le exige que tiene que pagar en República Dominicana, no solo, oye esto, Manuel, no solo lo atienden gratis, sino que le dan preferencia. Y como yo conozco mi país, como yo sé cómo se manejan las cosas aquí
a mí no hay quien me saque de la cabeza, Manuel, que eso no se está haciendo por un humanismo retorcido. Y digo humanismo retorcido porque la misma lógica que te manda a atender al haitiano que no tiene dinero, te obliga también entonces a atender al dominicano que no tiene dinero. O sea, esa misma lógica que se usa como excusa determina que tú atiendas al dominicano, porque el dominicano no te paga porque te quiera hacer un cubo. Él no te paga porque él tampoco tiene dinero, porque él también está desvalido. Ahora, a mí no hay quien me saque de la cabeza, Manuel Núñez. Oye bien, que hay un tema de pago a los directores de esos hospitales. Yo no lo puedo probar, pero no me interesa probarlo. Yo soy dominicano. Así como hay un militar que recibe dinero por traer miles de haitianos ilegales, hay un director de hospital que recibe dinero por atender a las haitianas y haitianos. Y no me interesa probar eso. Ahora, de gratis no es. No es de gratis que lo atienden. Esas ONGs tienen que darle, y por eso el tema de las estadísticas. Manuel, espérate. ¿Tú no te has preguntado cuál es el interés de nuestros hospitales en establecer de manera categórica cuántas parturientas haitianas dan a luz? O sea, en un país que no es muy dado a la transparencia. Pero esos datos, Manuel, no, aquí en este hospital atendimos datos que a simple vista son contraproducentes, porque se está revelando alegremente que en tal hospital más haitianas que dominicanas dieron a luz. Y tú, ven acá, y ese interés tan alegre, tan florido, tan, ¿cómo se llama? Tan solícito de dar ese dato. Eso no es cónsono a la forma en que el funcionario dominicano se maneja. Eso no es cónsono con la cultura de opacidad del dominicano, a no ser que ese dato sea necesario para recibir el dinero que te están dando a cambio. Ah, mira, toma, aquí yo atendí a tantas haitianas, me dieron a luz 4.500. Míralo ahí el dato, ¡pam! Es eso, Manuel. Así, perdona ya, para cerrar. Así como hay militares que están cobrando por dejar entrar a los ilegales, hay directores de hospitales públicos que están cobrando de ONG por hacer eso. No se diga más. Eso es lo que resuelve el misterio. Adelante. Mira, yo lo veo desde un punto de vista global, es decir, como parte de una estructuración de sectores que se han convertido en la quinta columna del país. Una quinta columna formada por intelectuales que trabajan directamente con esos temas, Lozano, Silier, etcétera, etcétera, por los jesuitas, por el Centro Bonó, por las ONGs, son 145 ONGs dirigidas por estos grupos. Entre ellas están todos los haitianos y descendientes de haitianos que militan en la destrucción de la soberanía nacional, por la diáspora haitiana organizada fuera de Haití, que también está pidiendo esa situación, y a la cual se han añadido algunos organismos, algunas agencias que dependen de la ONU, como el ACNUR, el UNICEF, que está trabajando todo lo que son los niños en las escuelas dominicanas. Y todo eso se ha hecho ignorando la soberanía dominicana. Es decir, yo entiendo que lo que ellos dicen, que los haitianos tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, tienen derecho a tener una identidad, tienen derecho al empleo, todo eso es verdad. Los haitianos tienen derecho, pero en su país, no en el nuestro. No se diga ese derecho no se extiende fuera de su país.
Ellos deben pedir ese derecho a su clase política, no a la nuestra. Y deben exigirle ante el mundo, y deben denunciar ante el mundo, no a la República Dominicana, a la que están denunciando, ante elementos que viven de eso, como este argentino, de cuyo nombre no quiero acordarme, ni tampoco ante las ONG, sino denunciarla ante su gobierno, es decir, por su gobierno, porque realmente Haití no es un problema interno de República Dominicana. Ellos dejaron su país votado por allá, pero ellos no son dominicanos. No se les puede traspasar los derechos que le correspondan a los dominicanos, sin al mismo tiempo destruir a la República Dominicana en su estructuración actual. Es decir, estamos en cierto modo presenciando la visión de un país que se apropia de otro país. O sea, y hay que decirle a mucha de esta gente, a todos estos paniaguados que andan difundiendo y tratando de desacreditar al país, que tengan claro algo muy presente. Número uno, Haití no es un problema interno de República Dominicana. Número dos, la República Dominicana no es un derecho humano de los haitianos. Es un país con su propia población, que no es la haitiana. Es decir, que son ideas que tienen que estar claras. Los únicos responsables, número tres, del salvar a Haití, los que deben ocuparse de su salud, de su educación, de su registro civil, de sus escuelas y hospitales, son los mismos haitianos. O sea, nadie está obligado en Haití. Y en Haití, la salud en un 95% no es gratuita, es pagando. Hay un 5% que dan algunas ONGs gratuitamente, pero realmente allí hay que llevar dinero. Igualmente la educación, solamente hay un 8% que suple el Estado, es decir, el resto es pagando. Entonces, la República Dominicana se convierte en un atractivo porque tiene en su país un grupo de religiosos, el Centro Poveda, el Centro Bonó, el Cefasa, las ONGs que se ocupan de la educación, que facilita el ingreso de esos haitianos a nuestro país, porque en el país de al lado te van a dar desayuno, te van a dar almuerzo, te van a dar un diploma, te van a dar una identidad. Y además, tú vas a estar por encima de los propios nacionales del país, porque las ONGs capturan las plazas de las escuelas antes de que se inscriban los alumnos. Es decir, que se quedan muchos dominicanos fuera. Usted dice que son las ONG las que están manejando el tema de la inscripción de los niños y lo que ellos están organizados. Ellos están contrarrestando el ingreso de niños dominicanos. Exacto. Ellos están organizados. Lo que no están organizados para defenderse son los dominicanos. Ellos están organizados para secuestrar los empleos que produce el país, los yacimientos de empleo mayores, de la agricultura, de la construcción, de los servicios. Están organizados para secuestrar las camas de los hospitales. De hecho, muchas veces el dominicano va a un hospital y todos los reactivos ya han sido consumidos por haitianos. No hay una pinta de sangre y el dominicano tiene que salir. Sangre que pierden peleando físicamente entre ellos porque no saben resolver las cosas con el diálogo. Pero quiero decir que los dominicanos, cuando van en un motorcito herido con un accidente, tienen que salir el que lo lleva a buscar una pinta de sangre porque no hay, ya fue consumida. Es decir, hay una serie de saturación de los servicios, de saturación de toda la vida, que evidentemente el dominicano tiene necesidad frente a ello, porque el dominicano también tiene derechos humanos. Claro. El derecho humano no es una propiedad exclusiva
de los haitianos. Ellos creen que es exclusiva de ellos. No, pero no es así. Bueno. Hay también un derecho humano dominicano, Claro. en el cual no suele pensarse, el cual se suele ignorar y se suele pisotear por parte de estos grupos. Bueno, señores, gracias, Víctor, Eddie Mateo, Manuel Núñez. Esta respuesta con altura al sociólogo argentino Lautaro Rivara. Sí. Yo quiero agregar, además de las exposiciones, las excelentes exposiciones que ustedes hicieron, profesor Manuel Núñez fue mi profesor 2 veces en la especialidad en geopolítica en la Escuela de Graduados de Altos Estudios y también en la maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Estuvimos juntos en Haití. Él ha ido varias veces, yo he ido en esa y en otra ocasión, y la verdad que estuvimos en Haití en el año 2010, fruto de meses después del terremoto, Sí. del 12 de enero del año 2010. Y eso fue catastrófico. Ahí nos acompañaba, nos escoltaba la MINUSTAH por el auge, ¿verdad?, delincuencial, de violencia y de... Interesante que ustedes fueron a Haití a ayudar. Habría que ver si Lautaro Rivara, no Exacto. sabemos, quizás él estuvo en el 2010 en Haití ayudando también. Él debería estar allí. Él debería estar allí. Mire, yo soy estar allí. particularmente respetuoso, ya por último, de los derechos humanos. Y como abogado, creyente, estudioso, académico del derecho, y sobre todo nuestra Constitución, que consagra en el artículo 7 la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho, creo en la consecución de ese logro que un Estado de Derecho quiere decir otras tantas cosas. Ciertamente existe en el artículo 49 la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión ha sido tomada por individuos como este, que vienen a nuestro propio territorio a insultarnos, a degradarnos y a armarnos una campaña a nivel internacional que es totalmente ajena. Si bien es cierto, estamos en una isla, somos 2 pueblos distintos, con culturas distintas, y que aunque hay personas que responden a ciertos temas o ideologías, no menos cierto es que el dominicano ha sabido muy bien, con base a sangre y fuego, defender su territorio. El presidente de la República, como jefe de Estado, en el artículo 128 de la Constitución, tiene dentro de su prerrogativa, y me permito leer brevemente, el literal K: hacer, arrestar o expulsar conforme a la ley a los extranjeros cuyas actividades fueren o pudieran ser perjudiciales al orden público o a la seguridad nacional. Lo que ha hecho ese individuo y otros que se han atrevido a venir y otros que por la tolerancia excesiva que han permitido nuestras autoridades y también nosotros mismos, ¿verdad?, en torno a estos sujetos, lo que ha hecho es poner en riesgo, porque él está incitando un discurso de odio que lamentablemente no existe. Nosotros lo que estamos reclamando es nuestro espacio, nuestro territorio, el respeto de nuestra soberanía. Y dice el literal L, ya por último, prohibir cuando resulte conveniente al interés público la entrada de extranjeros al territorio nacional. Aquí hay un descontrol migratorio y lo sabemos, a pesar de que ya existen leyes, a pesar de que la Constitución le da el tratamiento a los extranjeros en territorio dominicano. Pero, por una irresponsabilidad política acumulada, nosotros tenemos una realidad de un descontrol migratorio de nuestros vecinos que le hemos tendido la mano. Porque nada más hay que irse a todos los edificios, quiénes son los conserjes, quiénes son los que están haciendo, como decía el profesor, ocupando la mano de obra de ciertas tareas del día a día, y se nos ha querido vender. Ciertamente, y ya con esto termino, estamos a tiempo de empoderarnos y de salir a defender. El presidente tiene prerrogativas para defender la soberanía nacional y tiene que usarlas. Bueno, no se diga más, señores. Manuel Núñez, Víctor, Eddie Mateo y un servidor, Aneudi Santos. Esto es Impolíticamente Correcto. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40 a 20 pies
En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.